Solo el América lo va a conseguir, solo el América va a ser capaz, paradójicamente, de mandar a la banca o al olvido de una vez por todas en convocatorias de selección mexicana al que él mismo encumbró. Estoy hablando de cómo ya no se puede sostener el argumento de Francisco Guillermo Ochoa como portero titular de la selección mexicana. Estoy hablando de cómo el contraste es grosero, es vulgar. Porque mientras nos encontramos contra Estados Unidos a un portero incapaz de hacer el recorrido correcto para achicar el ángulo y que entonces esa pelota no entrara como terminó, entrando en el disparo de media distancia, encontramos a un Luis Ángel Malagón que no solamente tiene atajadas que acaparan la atención de los medios de comunicación, tiene atajadas que significan puntos para el América. El América, paradójicamente, fue el que le dio el escaparate perfecto a Ochoa para que hoy esté donde está, para que hoy represente lo que representa para el fútbol mexicano. Porque vamos a ser honestos, Ochoa, de haber debutado, de haber tenido sus primeros años en un equipo distinto al América, no hubiera vivido absolutamente nada de lo que ha vivido. Quizás sí hubiera sido un portero competitivo en el fútbol mexicano, quizás sí hubiera llegado a ser considerado en selección nacional, pero su camino, uno, hubiera sido mucho más largo para llegar a selección mexicana. Dos, hubiera carecido de toda la atención mediática que te termina entregando el América. Malagón no tiene el carisma o esos rasgos particulares que tiene Ochoa, comenzando por el pelo, que a final de cuentas puede parecer una nimiedad, pero es algo en lo que la gente se fijaba. Ah, mira, este portero, el del pelo rizado, este portero, el que es joven, que es titular en el América. Bueno, pues de a poco todo eso se va sustituyendo, todo eso va cobrando la misma factura a favor de Malagón en el América. Porque después de lo que vimos contra San Luis, ya no puede entenderse más que como un capricho, más que como una obsesión y más que como un conflicto de intereses, como nepotismo, que Jimmy Lozano mantuviera a Ochoa como titular de la selección mexicana. Ha cambiado mucho en la selección mexicana. De fondo, prácticamente nada. Y estoy convencido que detrás de ese fondo que no ha cambiado, está muy presente la figura de Guillermo Ochoa. Yo lo he dicho, no solo por lo que deja de hacer ahora en el campo, sino también por lo que significa que continúe siendo el bastón anímico, emocional, este pilar en el que recaen pues muchas de las decisiones y muchos de los, si lo queremos llamar así, complots, manejos de vestidor, decisiones grupales que después impactan en el seleccionador nacional en turno. Lo de Malagón ya no deja lugar a dudas. Es hoy por hoy el mejor portero del fútbol mexicano. Es hoy por hoy el mejor portero mexicano. Así de simple. No existen argumentos futbolísticos para sustentar hoy que Ochoa deba ser el portero titular de la selección mexicana. Lo de Malagón hay que ponerlo así, es extraordinario. Porque Malagón se ha encontrado con un América de época y a la vez Malagón pinta para ser un portero también de época. Porque tiene serenidad, porque sabe cuándo lanzarse, sabe cuándo salir de manera sobria, porque en sus declaraciones demuestra una madurez atípica para el futbolista mexicano, porque ha sabido irse ganando un lugar e incluso respetar cuando recién llega al América, que muchos estábamos cuestionando su llegada, que incluso se le da la titularidad a Óscar Jiménez para que al final el tiempo lo pusiera en el lugar que le corresponde. La selección mexicana se está tardando demasiado en rejuvenecer curiosamente uno de los sectores que hoy más clara tienen esa oportunidad de rejuvenecimiento. Ya no se trata ni siquiera de pensar en rejuvenecer porque sí, porque se necesita. Se trata de reconocer que en la portería de una selección mexicana muy endeble a nivel defensivo, existe una mejor alternativa que la de irse a un pasado que se extingue, que la de irse a un pasado que no nos hace ver más que como un fútbol nostálgico que quiere seguir viviendo bajo una idea de grandeza que no va más ya ni siquiera en la CONCACAF. Porque ese título, ese distintivo, ese calificativo que tanto despreciábamos, gigante de CONCACAF, y nos reíamos de eso, ahora nos parece una distinción inalcanzable. Y es en parte porque han sido muchos los técnicos que se han negado a asumir el costo de rejuvenecer. Es en parte porque hay muchos técnicos que se han negado a asumir el costo del fracaso con tal de estar construyendo proyectos.
Es así de simple. Alan Pulido lo dijo hace muy poco en una entrevista para medios de comunicación. Decía básicamente que el fútbol mexicano, en vez de pensar en procesos largos y en sacrificar todo lo que haya que sacrificar para llegar a otro lugar, vive obsesionado con marcas que no sirven de mucho, como tener al primer jugador que alcanza 6 copas del mundo. Lo de Guillermo Ochoa es tan penoso para el fútbol mexicano como lo de la Tota Carvajal. Sí, la Tota Carvajal y Ochoa terminarán estando, los dos, en el Salón de la Fama del fútbol mexicano e internacional. Por supuesto que la Tota ya está, Ochoa terminará estando, pero eso no significa que sus resultados o su legado para el fútbol mexicano sean de verdad dignos de presunción. La Tota, sí, 5 copas del mundo, pero también uno de los porteros más goleados en la historia del Mundial. Ochoa, sí, pensemos que sí, 6 copas del mundo, pero también un portero que vivió fundamentalmente de una gran actuación contra Brasil en la Copa del Mundo del 2014, que vivió de unas cuantas atajadas contra Alemania en el histórico triunfo de la selección mexicana, en primera ronda, eso sí, y que vive de ese penal atajado a Lewandowski, perdón, que a final de cuentas no sirvió para absolutamente nada porque la selección mexicana no terminó clasificando a la segunda ronda de la Copa del Mundo. Entonces, Malagón con el América son la fuerza contra la que no va a poder Guillermo Ochoa, ni con toda su autoridad, ni con toda su influencia, ni con todo su poderío para poder negociar y mover las piezas dentro de la selección mexicana. Se explicaría que una selección que acaba de quedar tan exhibida como la que perdió contra Estados Unidos en el ya típico, en el ya trademark 2-0, siga aferrándose a Ochoa cuando ahí enfrente, con el equipo más mediático, con el equipo en el que más personalidad necesitas para manejar la presión, tienes a alguien como Luis Ángel Malagón. O vamos a inflarlo porque se lo merece, Luis Ángel Malagón. Ochoa fue construido por el América. Ochoa va a ser derrocado por el América. Yo simplemente digo la cruda realidad.